Lo que estáis viendo en pantalla es la calculadora. Con motivo de la campaña 2023 de la renta ya está disponible y actualizada. Se accede desde cualquier buscador. La dirección es calculadorafiscal.es. Y con motivo de esta presentación vamos a realizar una simulación, haciendo una comparación entre varias comunidades, si bien, como ha mencionado Ignacio, están disponibles las 17 comunidades para que cualquier persona, de manera totalmente gratuita y sin que se registren datos, como ya ha comentado Julio, pueda conocer cuál es la tributación, la renta del IRPF que recibiría en todas las comunidades. Vamos a comenzar haciendo esa comparativa. En el momento en el que el usuario entra a la página web de esta página y aparece una lista con todas las comunidades. Podemos hacer una simulación ahora en directo para el salario medio en España de 26.500 euros de renta del trabajo personal. Vamos a coger, por ejemplo, la comunidad de Asturias y el usuario, según va avanzando en el cuestionario, conocerá y podrá rellenar las deducciones autonómicas, estatales, cada una de estas con una breve descripción que le permite conocer qué está rellenando y que sea lo más veraz posible. En el momento en el que llegamos a los rendimientos del trabajo personal, nosotros rellenaríamos la cantidad. En este caso hemos comentado, vamos a hacer una simulación de 26.500, pues una cantidad representativa es el salario medio de España. Y podemos ver, por ejemplo, si se han recibido importes en concepto de dietas, rendimientos irregulares en el tiempo. La calculadora nos permite conocer la deducción de todos estos gastos y según vamos avanzando en cada uno de estos cuestionarios podemos ir conociendo en tiempo real cuáles son esas deducciones. Rendimientos del capital inmobiliario, rendimientos de las rentas inmobiliarias, rendimientos de otras actividades económicas, ganancias y pérdidas del patrimonio que no sean derivadas de transmisiones, ganancias y pérdidas de patrimonio que sí son derivadas de esas transmisiones. Para esto hemos hecho un análisis particular. Llegamos ahora a conocer todas las bases imponibles, tanto la base imponible general como la base liquidable general y las bases imponibles del ahorro, para llegar a conocer cuál es la cuota líquida. Finalmente, la cuota diferencial, y esta calculadora permite conocer, al terminar, cuál es la cantidad que la persona a tributar va a pagar o devolver, en concepto del IRPF. En el caso, por ejemplo, de Asturias, vemos que para ese salario medio va a ser un total de 6.165 euros. Una vez que el usuario quisiera conocer cuál sería esta misma cantidad a tributar en otras comunidades, podría volver otra vez a la lista. Por ejemplo, vamos a ver la Comunidad de Madrid y tendría acceso a todas estas deducciones autonómicas disponibles dentro de la Comunidad de Madrid. Estas van a variar dependiendo desde en qué comunidad estamos realizando. Vamos a la parte de los rendimientos al trabajo personal y seguiríamos por este proceso para conocer cuál es la cantidad total. Y finalmente llegamos otra vez a la cantidad de volver a pagar. En el caso de la Comunidad de Madrid sería de 5.778. De esta manera, cualquier usuario que acceda a esta plataforma podría realizar la comparativa y conocer cómo va a ser la tributación de la campaña de la renta en todo el territorio español. Fíjate, Francisco, 6.566 en Asturias, 5.778 en Madrid. Es decir, es una diferencia, Julio, de 800 euros. De aplicar una política fiscal favorecedora de la libertad y más moderada en la exigencia al contribuyente a aplicar una política fiscal más agresiva, más restrictiva de la libertad y que exige más pago de impuestos a un contribuyente, hay 800 euros de diferencia. Y eso que estamos en un salario relativamente moderado, ¿no? Esto lo que pone de manifiesto es que efectivamente en una comunidad como la de Madrid, que lleva muchos años aplicando políticas fiscales moderadas, los madrileños hemos tenido mucha más renta a nuestra disposición para decidir nosotros el destino de ese dinero, ¿no? Por el contrario, en Asturias, que lleva muchos años aplicando una política fiscal más dura, más agresiva, más exigente, pues resulta que los asturianos han dispuesto de mucho menos dinero del que ellos mismos han generado
Y a diferencia de lo que ocurre en Madrid, ha sido los políticos asturianos, el gobierno asturiano, el que ha decidido el destino, ¿no? En definitiva, de ese recurso. En definitiva, en Madrid hay más libertad, en Asturias hay más impuestos. Y es que tenéis además casos típicos de 20.000 euros, 40.000, 90.000, es decir, que tenéis como ejemplos hechos para todas las comunidades. No sé si nos puedes comentar, Francisco, algunas diferencias significativas que hay, aparte de este caso que has explicado en profundidad de Asturias y Madrid, en relación con esos cuadros que tenéis ya calculados. ¿Hay alguna diferencia significativa que merezca la pena? Lo vamos a conocer, ese desglose por diferentes tramos. Efectivamente, lo que permite es conocer cuáles son los tramos, cuál es la tributación asociada para cada comunidad. En 3 tramos de renta del trabajo personal, efectivamente vamos a conocer para 20.000, 40.000 y 90.000 euros de todas las comunidades. Y todas esas comunidades nos permiten conocer cómo va a ser esa tributación para esta campaña de la renta. También tenemos colores en la pantalla, los diferentes percentiles en los que cae cada una de las comunidades, cuáles son las que supone un mayor gravamen. Por ejemplo, vemos aquí comunidades como el País Vasco, comunidades como Cataluña, que son las que para unas rentas de 20.000 euros imponen mayores impuestos. En el lado opuesto vemos a La Rioja, vemos a Canarias, vemos a Madrid, como las comunidades que suponen menor cantidad de impuestos. Estoy fijándome en Madrid y Cataluña, ¿no? Y para un contribuyente que tenga 20.000 euros de rendimiento, en Cataluña se pagarían 400 euros más que en Madrid. Para un contribuyente que tenga 40.000 euros de rendimiento del trabajo, en Cataluña se pagaría 600 euros más que en Madrid. Y si ya son 90.000 los rendimientos del trabajo, en Cataluña se pagarían 1.200 euros más que en Madrid. Y ahora la pregunta es, ¿y para qué ha pagado más el contribuyente catalán que el contribuyente madrileño? Pues vamos a decirlo claro, para financiar el proceso. Para financiar el proceso, es así de claro. Es decir, ciudadanos catalanes os están exigiendo mucho más impuestos que a los madrileños, y esos mayores recursos que se os detraen han ido a financiar el proceso. No tenéis mejor sanidad, ni mejor educación, ni mejores infraestructuras públicas. Lo que ha ido ese dinero es para financiar el proceso. Por cierto, con comisión de delitos, como se está poniendo de manifiesto en la investigación penal en marcha. De ahí se ve que cualquiera que sea el tramo, el importe de los rendimientos de trabajo personal, un contribuyente en Valencia va a pagar más IRPF que un contribuyente en Madrid. Y al tener más recursos, el gobierno valenciano, porque le trae más recursos a sus contribuyentes, gasta, yo no diría invierte, gasta más en educación que el gobierno de Madrid. ¿Cuánto más, efectivamente? Pues en Valencia se gastan 1.100 euros por cabeza, per cápita. En Madrid se gastan 750 euros per cápita. Fíjate la diferencia, ¿eh? Valencia gasta mucho más que Madrid en educación. Para los amantes de mucho gasto público y de mucho impuesto, dirían, bueno, claro, pues la educación en Valencia será mucho mejor, 1.100 euros frente a 750. Bueno, vamos a verlo. Informe PISA. Según el informe PISA, en todas las materias objeto de evaluación, los alumnos de Madrid quedaron mejor que los alumnos de Valencia, en todas. Coeficiente multidisciplinar de calidad en la educación que establece el Instituto Nacional de Estadística, organismo oficial. Madrid está por encima de la media nacional, Valencia en calidad de educación está por debajo de la media nacional. Finalmente, informe de Save the Children, que no solamente mide la calidad de la educación, sino también la equidad. Es decir, también tiene en cuenta las becas comedor, las ayudas de transporte, financiación de actividades paraescolares, extraescolares, etc., ¿no? Bueno, pues Madrid es la segunda comunidad con mejor calidad y equidad en la educación entre todas las que hay en España, y Valencia es la 12ª. Es decir, reflexión, ¿Valencia gasta más que Madrid? Sí, mucho más. ¿Quién da mejor servicio de educación? Madrid, mucho mejor. En definitiva, el problema no es cuánto recaudo y cuánto gasto, sino en cómo soy capaz de utilizar con eficacia y con eficiencia el dinero que extraigo de los contribuyentes. Es decir, la eficiencia en el uso del gasto público. Ese gran olvidado de nuestro actual gobierno. En sanidad hay dos estadísticas oficiales, ¿no? Una es la de las listas de espera,
donde, por ejemplo, lo digo porque ha sido estos meses noticia la agresión o los ataques constantes a la sanidad madrileña, y según las listas de esperas oficiales, la Comunidad de Madrid es de las mejores comunidades en materia de sanidad, la que tiene listas de espera más breves, ¿no? Y luego hay otra encuesta oficial, que es la de satisfacción del usuario, ¿no? La última que yo conozco del Ministerio de Sanidad, es verdad que es del año 2021, no conozco todavía la de 2022, la Comunidad de Madrid no era ni con mucho la peor sanidad autonómica de este país. Y luego está la estadística, más con criterios, como decías tú, de carácter clínico, que hace la propia Unión Europea, donde la sanidad madrileña, en la última estadística oficial, era la segunda o la tercera sanidad regional de toda la Unión Europea, ¿no? Es decir, que estadísticas hay. Lo que pasa es que para algunos, en vez de la estadística, lo que cuenta es la algarada, la pancarta y la huelga, ¿no? Desgraciadamente. Pero estadísticas hay que desmienten las acusaciones que hemos visto en la calle durante estos meses. Es que a los españoles y a la actividad empresarial española está subyugada por una hernia fiscal que se basa en dos cuestiones. Se nos exigen muchos impuestos, muchos, demasiados. Mira, la Fundación Civismo hacéis una cosa magnífica todos los años, que es calcular qué día del año dejamos de trabajar para el Estado. Y hasta el 13 de julio, todo el fruto del trabajo de un español va al Estado. Y solo a partir del 13 de julio empieza la liberación fiscal, que es como la llamáis desde la Fundación, y a partir de ese momento ya lo que ganamos es para nosotros. Por cierto, que el año pasado lo hicisteis diferenciando por comunidades autónomas, y es significativo porque entre una y otra había como 20 días de diferencia cuando se conseguía la liberación fiscal. Bueno, pagamos muchos impuestos. Muy brevemente, cuando yo hago el libro ya decía que pagábamos muchos impuestos y la presión fiscal en España era un 38%. No ha pasado ni un año y la presión fiscal en España es un 42%. En menos de un año nos han subido 4 puntos porcentuales más de presión fiscal. Yo os pregunto a todos, ¿hemos notado que vivimos mejor con esos 4 puntos porcentuales más? ¿De verdad lo notamos en nuestra vida diaria, que el bienestar que dicen que nos dan ha aumentado por esos 4 puntos porcentuales más? No. Es decir, esto es un aumento constante, progresivo, cada vez a un mayor ritmo, y que no se le ve límite mientras no haya cambios de otro tipo, que esperemos que sí los haya, ¿no? Acabo con este tema de cuánto pagamos. Pagamos ya más como presión fiscal que los alemanes. Ya pagamos más que los alemanes, ya les hemos superado en presión fiscal. Claro, pero hay un matiz importante. La renta fiscal de un alemán es 43.000 euros. La renta fiscal de los españoles es 27.000 euros. ¿Qué sentido tiene, económico, de equidad, de ética pública, que se exija el mismo porcentaje de impuestos a quien gana 27.000 euros que a quien gana 42.000 euros? Esa es una parte de nuestra hernia fiscal. La segunda es cómo se nos exigen los impuestos, ¿no? Cada euro que nos es detraído vía impuestos es un trozo de libertad que se nos hurta. Es algo tan evidente como que la decisión sobre el destino de ese euro pasa de ser mía a ser de otro, del Estado que me la ha detraído, ¿no? Por tanto, insisto, cada euro que se nos quita de impuestos es un trozo de libertad que se nos detrae. Evidentemente, aquel contribuyente residente en una comunidad que ha de pagar más impuestos sobre la renta que otro es porque el Estado, en este caso su gobierno autonómico también, le ha detraído más euros que a su contribuyente alternativo y por tanto le ha restado más libertad. Por eso esta calculadora que ha diseñado la Fundación Civismo, a la que felicito, es tremendamente útil, porque al medir los diferentes importes de impuestos que hay que pagar en cada comunidad autónoma, lo que está midiendo es el grado de libertad que hay en cada comunidad autónoma. Y allá donde se paguen menos impuestos, es allá donde hay más libertad. En su contrario, allá donde se nos exigen, comunidad autónoma en la que se exigen más impuestos, es el gobierno autonómico que ha detraído más libertad a sus ciudadanos. Madrid lleva muchos años practicando políticas fiscales moderadas, rebajando impuestos. Es la única comunidad autónoma que no tiene ningún tributo propio, la única. Cataluña tiene decenas de tributos propios y, sin embargo, la recaudación tributaria de Madrid no se ha caído.
al revés, recauda más conforme baja los impuestos. Y Andalucía es otro ejemplo claro, lo ha explicado el presidente Moreno Bonilla. Recién llegado al gobierno andaluz, aplicó en el impuesto de sucesiones y donaciones la misma medida que se aplicaba en Madrid, es decir, que entre padres e hijos no se pagara el impuesto. Y el resultado fue que al año siguiente se habían multiplicado las donaciones realizadas en la comunidad y por tanto se había recaudado más por el impuesto. Todo esto se explica a través de lo que es la curva de Laffer. Y cuento la anécdota histórica. Laffer le pintó en una servilleta su curva a Ronald Reagan. Y la curva empieza diciendo, con un tipo impositivo cero se recauda cero. Si yo voy aumentando el tipo impositivo, la recaudación va aumentando. Llega un momento en el que empieza a bajar y finalmente si el tipo impositivo es 100%, si todo va a ser para impuestos, se recauda cero, porque nadie trabaja y nadie hace una actividad empresarial para que todo se lo lleve el Estado. ¿En qué momento, en vez de aumentar la recaudación, cuando subo los tipos, empieza a bajar la curva? Cuando se alcanza lo que se llama sobreimposición. Y esa es la clave de la curva de Laffer. Según Laffer, bajan los impuestos si hay previamente sobreimposición, aumenta la recaudación. Claro, si la sobreimposición no existe, si el tipo impositivo ya es muy bajo, entonces no funciona el efecto Laffer. ¿De acuerdo? Pero cuando hay sobreimposición, cuando un tipo impositivo es muy alto, el de un impuesto, si yo lo bajo, va a aumentar la recaudación. ¿Y por qué? Porque esto no es magia. Primero, un tipo impositivo, pensemos en el IRPF, un tipo impositivo muy alto desincentiva el esfuerzo, es evidente. Yo, para que el Estado se lleve el 90% de mi trabajo o de mi riesgo patrimonial, empresarial, no voy a hacerlo. Para un 90% no. Ahora, si se me baja al 40% y yo me puedo quedar un 60%, sí estoy dispuesto a trabajar, sí estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y sí estoy dispuesto a arriesgarme mi dinero en una actividad empresarial. Por otra parte, si el impuesto es un 90%, es muy rentable intentar defraudar. Resulta, el beneficio de defraudar es un 90%, me ahorro mucho si defraudo. Igual me compensa asumir el riesgo de que me descubran, ¿no? Ahora, si el tipo impositivo es un 10%, el beneficio de defraudar es casi nada, ¿no? No compensa asumir el riesgo. Por tanto, al bajar los tipos impositivos, se desincentiva el fraude y se incentiva la actividad empresarial. Estas dos circunstancias hacen que la curva de Laffer se cumpla. Si yo bajo los impuestos, recaudaré más por los dos efectos a los que he explicado. Pues no en la medida que se debiera, ¿no? Porque yo creo que en este país hay muy poca preocupación por parte del Gobierno en mejorar la eficiencia del gasto público y en mejorar la eficiencia con la que se utilizan nuestros recursos, ¿no? No conozco ninguna ley, ni decreto ley, ni reglamento, ni decreto que vaya destinada a eso, adopción de medidas para mejorar la utilización de lo que nos retraen vía impuestos, ¿no? Y por tanto, aunque hay claras diferencias según comunidades autónomas, desde luego a nivel estatal yo creo que efectivamente podemos hablar de no ya de una mala gestión de nuestros recursos detraídos vía impuestos, sino incluso de un despilfarro. Por decir dos o tres cosas, tenemos el gobierno más grande de la historia de la democracia. Tenemos el gobierno más grande de toda la Unión Europea. Y tener un gobierno muy grande no es que haya que pagar 22 sueldos de ministros, que también. Es que cada ministerio tiene su estructura detrás de altos cargos y su estructura de asesores. Pero sobre todo, el problema es que cada ministro que es nombrado ministro quiere un presupuesto. Quiere un presupuesto para hacer cosas. Y por tanto, si tú tienes 22 ministerios, tienes que atender a 22 señores con deseos de gastar mucho. Y evidentemente eso supone un despilfarro importante. Cito, y con esto acabo la respuesta, cito al ministro Escrivá cuando no era ministro, cuando era el director o el presidente de la AIREF. Hizo un informe y dijo, y lo presentó en público, según el cual en España había 14.000 millones de euros anuales de subvenciones sobre las que no había ningún control, ni de cumplimiento de las condiciones para acceder a la subvención, ni de cumplimiento a posteriori de los requisitos para disfrutarla. 14.000 millones de euros anuales. Ahí lo dejo.
Lo decía cuando era presidente de la IREF, desde que es ministro se ha olvidado de ello.